Los aglutinógenos son glucoproteínas que se encuentran en la membrana lipídica del eritrocito y son dos: aglutinógeno A y B. Este aglutinógeno A y B puede estar este aglutinógeno A y B pueden estar separados, o sea, A, B, pueden estar juntos, AB, o no puede existir, entonces es O. Por si acaso no hay grupo sanguíneo cero, el grupo sanguíneo es O, ¿sí? De acuerdo a eso, entonces, a la existencia de este aglutinógeno, se forman los grupos sanguíneos. Grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. ¿Sí? Luego, las aglutininas también son dos: anti-A y anti-B. Las aglutininas o anticuerpos también son dos: anti-A y anti-B. Pueden existir o pueden estar por separados juntos o no existir. Aquí también es no existir, donde ponemos cero es no existir. Entonces, de acuerdo a esta clasificación de antígenos y anticuerpos, vamos a conformar los grupos sanguíneos, ¿sí? Entonces, son antígenos y anticuerpos, aglutininas y aglutinógenos. Los aglutinógenos son los antígenos que se encuentran en la membrana del glóbulo rojo. Las aglutininas o anticuerpos se encuentran en el plasma, ¿sí? Muy bien. Hemos dicho, los antígenos son glucoproteínas que se encuentran en la membrana de los eritrocitos. Los anticuerpos son globulinas que están en el plasma, en la linfa, en la leche materna, y que tienen poder aglutinante. Los antígenos aparecen en el feto antes que los anticuerpos. Y los anticuerpos aparecen entre el tercer y sexto mes de vida intrauterina. ¿Cómo, doctor? ¿Puede volver a repetir, por favor? ¿Qué? ¿Puede volver a repetirlo? Los anticuerpos aparecen entre el tercer y sexto mes de vida intrauterina. En cambio, los antígenos aparecen antes, ¿sí? Antes de los 3 meses. De manera
Porque aquí vamos a hacer un cuadrito donde ya vamos a tener bien. Entonces aquí los antígenos o aglutinógenos son los que van a determinar el grupo sanguíneo, la presencia de estos. El grupo A va a ser aquel que tenga el antígeno A. El grupo B va a ser aquel que tenga el antígeno B. El grupo AB va a ser aquel que tenga el antígeno A y B. El grupo O va a ser aquel que no tiene antígeno. Ahora, los anticuerpos para cada grupo. El anticuerpo para el A tiene que ser el anti-B. Porque si a este queremos ponerle un B, va a actuar este. Va anti-B, lo va a rechazar. Porque si fuera aquí A, entonces no sirve de nada, ¿no es cierto? El grupo A tiene que tener la glutamina anti-B, porque si aquí le queremos poner grupo B, el anti-B lo va a rechazar. El grupo B va a tener igual el anti-A, porque si aquí queremos poner A, el anti-A lo va a rechazar. El grupo AB, al tener los dos aglutinógenos, no tiene anticuerpos, porque no hay quien los rechace. El grupo O, al no tener antígenos, va a tener las dos aglutininas. ¿Sí? ¿Me entienden? Siempre el antígeno A va a tener el anti-B, el grupo B el anti-A. El grupo AB no va a tener anticuerpos. ¿Por qué? Porque tiene los dos antígenos. En cambio, el grupo O, al no tener antígenos, va a tener los dos anticuerpos. De esta manera, hacemos un resumen. El grupo dador universal es el grupo O. Como no tiene antígeno, puede dar a cualquiera. No va a ser rechazado por nadie. El grupo O da al grupo AB, al grupo B, al grupo A y así mismo. El grupo O es el dador universal. Y el grupo AB es el grupo receptor universal. Recibe del grupo O, del grupo A, del grupo B y de sí mismo. El grupo AB es el receptor universal porque no tiene aglutininas. No hay a quien aglutine, ¿sí? De esa manera conformamos
El grupo O, dador universal, da a todos. El grupo AB es el receptor universal, recibe de todo. El grupo B recibe del grupo O y de sí mismo. El grupo A recibe del grupo O y de sí mismo. El grupo AB, como ustedes pueden ver, no puede dar a nadie. ¿Sí? Ahora, estos cuatro grupos son universales. A, B, AB y O. Pero ahora hoy en día existe un problema. ¿Por qué? Hay gente, personas, que les han hecho tantas intervenciones quirúrgicas y les han transfundido tanta sangre de otras personas que han formado subgrupos. Digamos, a una persona le han operado, digamos, del hígado, ha tenido mucha hemorragia, han tenido que ponerle sangre de otra persona, ¿sí? Y ha requerido más sangre de otra persona, más sangre. Claro, eran del mismo grupo, pero tantos grupos han ido formando subgrupos. Entonces, hoy en día tenemos personas que no pertenecen a ninguno de estos grupos, sino a un subgrupo del grupo A, del grupo B, del grupo AB y del grupo O. ¿Sí? Hoy en día hay personas que tienen grupo A, O. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el O es dador universal. Podría dar a cualquiera, ¿cierto? Hay personas que tienen su grupo BO y hay personas que tienen su grupo ABO. ¿Por qué? Porque se ha ido, el ser humano ha ido transformando la biología del ser humano también. ¿Sí? Entonces, genéricamente tenemos cuatro grupos: A, B, AB y O. El grupo O, el dador universal. ¿Por qué? Porque no tienen antígeno. No hay quien los rechace. El grupo AB es el receptor universal. ¿Por qué? Porque no tiene aglutinio. ¿Sí? El grupo A y el grupo B respectivamente tienen su anti-A, su anti-B. Son intermedios. Entonces, no se van a confundir. Los grupos sanguíneos genéricamente son cuatro: A, B, AB, O. Ahora, clínicamente no los vamos a confundir, porque ustedes no van a ser hematólogos. Pero para que sepan, alguna vez digan, pero a mí no me han enseñado. Sí, se les está diciendo que hay subgrupos en aquellas personas que han recibido muchas transfusiones sanguíneas, ¿sí? O que han tenido muchas intervenciones en un accidente, bueno, vaya a saber uno. Entonces esas personas han adquirido otro subgrupo. Ahora, cuando uno se hace poner sangre de otra persona o uno dona, a eso se llama transfundir. Cuando le transfunden sangre a uno, o le han hecho una transfusión de sangre, dicen, o le han transfundido sangre, es importante que los glóbulos atiendan. Es importante, cuando uno transfunde sangre, es importante que los glóbulos del donador no sean aglutinados por el plasma del receptor. Ahora noten, es importante que los glóbulos rojos del donador no sean aglutinados
por el plasma del receptor. Y a la inversa, también es importante que el plasma del donador no aglutine a los glóbulos del receptor. Entonces, cuando uno transfunde una sangre equivocada, que no es del mismo grupo, lo primero que va a producir es aglutinación de los glóbulos rojos del receptor o del donador y luego una lisis, una hemólisis. Esta hemólisis lo que va a producir es un daño renal y posteriormente la muerte. ¿Qué ocurre cuando se transfunde la sangre incorrecta? Lo que se produce es así, vamos a para que me entiendan, lo que se produce es que vamos a coagular su sangre del receptor, ¿sí? Coagulamos la sangre del receptor y luego el sistema líquido de la sangre va a empezar a destruir esos coágulos y al destruir, ustedes saben que la sangre se purifica en los riñones, va a ir a los riñones y van a producir daño renal, van a destruir los riñones y entonces la persona fallece por daño renal. Ese es el diagnóstico. Ahora, ahí tenemos los grupos, pero hay otro elemento que es el factor RH. ¿Qué es el factor RH? Landsteiner, un científico sueco, había descubierto ya los grupos sanguíneos, pero iba todo bien hasta que ocurre que, pese a que le ponían el grupo A una persona que tenía A, igual fallecía. ¿Qué ocurre? Encuentran un factor más, el factor RH. ¿Y por qué se llama factor RH? Se llama factor RH en conmemoración a un monito que se llamaba el Macacus rhesus. Ese monito, el Macacus rhesus, le proporciona la existencia de un antígeno más. El antígeno D. Ya hemos dicho que hay antígenos A y B en los eritrocitos, ¿no es cierto?, que determinan el grupo. Pero también había existido un antígeno D que está en el eritrocito. Y este antígeno, la existencia de este antígeno, hace que una persona sea RH positivo o RH negativo. Entonces, a partir de ese momento que se descubre este antígeno RH, ya saben en honor a quién es, en honor a un monito, Macacus rhesus. Se le llama factor RH. Y el RH es la presencia de un antígeno D, que es una glucoproteína también, que se encuentra en la membrana del eritrocito. La presencia de este antígeno nos va a dar lugar a la formación.
Las personas que tengan el antígeno D van a ser positivos. Los que no la tengan van a ser negativos. Entonces, a partir de ese momento, cuando una persona da a conocer su grupo sanguíneo, tiene que dar grupo y factor RH. Digamos, en mi caso, yo soy grupo A y factor RH negativo. ¿Sí? En mi caso, yo soy grupo A y mi factor es RH negativo. Otros pueden ser grupo B, factor RH positivo. El 95% de la población mundial es factor RH positivo. Y solo un 5% de la población mundial es factor RH negativo. El factor es congénito. Bien, ahora vamos a ver algunos problemas que pueden existir. Ya les estoy diciendo, el factor RH positivo lo tiene el 95% de la población mundial. Hay datos que varían. Hay libros europeos que dicen que el 98%, pero de una forma equilibrada. Ya les he dicho algún día, alguna clase, que estos valores solamente son parámetros, ¿sí? O sea, nadie puede tener la certeza de que es así. Existen parámetros de 95, 98, hay otros que dicen que solo el 90% es positivo y el 10% negativo. Bueno, ya. Ahora, cuando nosotros damos a conocer nuestro grupo sanguíneo, tenemos que dar a conocer estos dos elementos, grupo y factor. ¿Alguna vez? ¿Qué grupo sanguíneo es? O. ¿Qué más? Nada más. Tiene que decir su factor. Ahora, otra cosa que no se debe decir jamás, soy grupo 0. Porque no existe el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, ¿no es cierto? Existe el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. No hay grupo 0. Bueno, a partir de estos elementos, vamos a ver un problema que ustedes lo deberían llevar en patología. Generalmente no lo llevan, no sé por qué, pero en fisiología les explicamos también porque es parte de fisiología. La eritroblastosis fetal. La eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido se produce cuando la madre es RH negativo. Entonces, como hemos visto, el RH negativo es sumamente escaso, ¿no es cierto? Entonces, si una pareja engendra un hijo, y si la madre, por mala suerte, es RH negativo, ¿sí? Y el feto es RH positivo, porque el padre era RH positivo, o es positivo,
entonces el feto va a ser positivo. Como la madre es RH negativo, con el tiempo, ustedes saben que la circulación placentaria, la madre es quien le da al niño, ¿no es verdad? Su sangre, y a través de esa sangre se va alimentando. Ocurre que la madre, al ser RH negativo y es un antígeno, y el feto al tener RH positivo, entonces el sistema inmunológico de la madre dice, un momento, aquí hay algo que no me pertenece, hay RH positivo, lo empieza a rechazar. Entonces la madre empieza a formar anticuerpos anti-RH y lo empieza a rechazar, lo empieza a matar. ¿Sí? Porque es una cosa extraña, un cuerpo extraño. No puede haber dentro de una persona grupo A y B, puedo decir A y O, ¿no es cierto? A y B, sí, A y O no puede haber. Ocurre lo mismo. La madre es negativo, el feto positivo, y como está dentro de la madre, el sistema inmunológico de la madre lo reconoce como extraño y lo empieza a rechazar. ¿De qué manera? Formando anticuerpos anti-RH positivos. ¿Sí? Y lo empieza a matar. Ahora, actualmente es necesario, por eso, que una pareja antes de, bueno, no antes de casarse, sino antes de tener hijos, porque antes de casarse ya han hecho todo. Antes de tener hijos, hacerse un examen de sangre simple para ver si quién es positivo y quién es negativo. Si ambos son positivos o negativos, no hay ningún problema. Pero si uno es positivo y otro negativo, hay un pequeño problema. ¿Cierto? Hoy en día hay una vacuna que a la madre se le vacuna, depende si es negativo, se le vacuna para atenuar sus anti-RH positivos. De manera que la madre puede embarazarse, primero se la vacuna, se embaraza y va a llevar un embarazo a término. ¿Sí? Tranquila. Ya. Ahora ocurre otro problema. Se puede producir un kernístero. El kernístero o kernísterus es un síndrome neurológico el kernístero o kernísterus es un síndrome neurológico que también lo padecen los fetos durante el embarazo. Y es debido a la eritroblastosis fetal no controlada. Y se produce por la falta de la enzima glucuroniltransferasa. La falta de esta enzima en la madre, para que vean que las mamás también matan a sus hijos, ¿no? Antes de que nazcan inclusive. Si es negativo la madre, lo mata. Y si la madre carece de la glucuroniltransferasa, también lo mata.
Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que como hemos llevado la anterior clase y hemos visto que la hemoglobina, cuando se destruye, se convierte en bilirrubina, ¿no es cierto? Entonces aquí viene esto. Esa bilirrubina que se destruye, pero no de la madre, sino del feto, porque la madre está destruyendo los glóbulos rojos del feto, está destruyendo sus glóbulos rojos y esos glóbulos rojos están produciendo hemoglobina destruida. Y esa hemoglobina destruida va a ser formadora de bilirrubina. La bilirrubina en exceso va a ir a depositarse a las neuronas del feto. Por eso hemos dicho, es un síndrome neurológico que se produce por la falta de la glucuroniltransferasa. Si la madre tuviera esta enzima, no ocurriría aquel destrozo masivo de glóbulos rojos del feto, ni destrucción de hemoglobina, ¿sí? Ni formación de bilirrubina en exceso que vaya a depositarse en las células neuronales. Cuando ocurre esto, la bilirrubina se deposita en las neuronas y a la larga va a producir generalmente el nacimiento de niños con retraso mental. Retraso mental, parálisis nerviosa, parálisis cerebral. Ustedes lo han conocido a Steve Hopkins, ¿sí? Ese señor, por ejemplo, tenía parálisis cerebral. Cuando decimos parálisis cerebral, no quiere decir que sea paralizado el cerebro, sino que han visto la actitud, las posiciones que tienen esas personas, ¿no es cierto? No hay coordinación del movimiento. Pero algunos de ellos, y hasta hoy día no se sabe, son sumamente inteligentes, como Steve Hopkins. Y otros, lamentablemente, no dan ni para atrás ni para adelante. Tienen un retraso mental total. ¿Algo no han entendido de aquí? Bien, hasta ahí grupo sanguíneo. Ahora vamos a ver plaquetas. Forman parte de la sangre. Y un motivo más para decir que la sangre no es un tejido, ya hemos visto, los glóbulos rojos carecen de núcleo, entonces no son células. Las plaquetas y los trombocitos tampoco tienen núcleo y forman parte de la sangre. Las plaquetas o trombocitos son elementos formes de la sangre, son unos pequeños cuerpos granulados. Que como les decía, algunos dicen que viven 4 días, otros dicen que viven de 8 a 11 días. Entonces le ponemos, como algunos autores dicen de 8 a 11 y otros de 4, y como yo ya les dije, la presencia, la vida de los elementos formes de la sangre no depende de un estudio, sino depende de la actividad de la persona. Ahora, lo que deberían poner ellos es en estado basal. En estado basal es cuando una persona está echada en cama, en reposo,
ahí sí puede entrar esto, pero es necesario decir en estado basal, porque ya hemos visto que un atleta, un boxeador que recibe golpes en el hígado, pero fatales, de 50 kilos cada golpe en el hígado golpea los glóbulos rojos y los destroza, y no viven como dice la teoría, viven 120 días, 80-120, no viven ni un segundo. Entonces, tenemos que decir en estado basal, ¿sí? En estado activo, vaya a saber la actividad que tengamos, el mismo caminar de nosotros, el mismo golpear los talones contra el piso, contra el suelo, hace que todos estos elementos que están justo circulando por los talones de ese momento, los vamos a pisar y los destruimos, ¿no ven? Entonces es así, no vayan a pensar que son indestructibles, nuestro peso también los destruye, cualquier movimiento brusco que hagamos, igual. Bueno, las plaquetas o los trombocitos provienen de una célula madre de la médula ósea llamada megacariocito. Es una célula gigante el megacariocito, por eso se llama mega. Su concentración en la altura es de 150.000 a 300.000 por milímetro cúbico. ¿Cuál es la función de las plaquetas? La función de las plaquetas es la de participar activamente en la coagulación. Y en las plaquetas existen unos factores. Dentro del soma de la plaqueta existen factores propios y ajenos. Los factores propios son el factor 1, el factor 2, el factor 3, el factor 4 de la coagulación. O sea, el factor 1, el factor 2, el factor 3 y el factor 4 de la coagulación son los factores propios. Es decir, el factor 1 es el factor plasmático, el factor 2 es el acelerador de la trombina, el factor 3 es el factor lípido plaquetario y el factor 4 el antiheparina. Dentro de los factores ajenos están los absorbidos y los absorbidos. Dentro de los absorbidos, los propios ya hemos dicho cuáles son. Son los 4 primeros factores de la coagulación, ¿sí? Dentro de los ajenos hay factores absorbidos y absorbidos. Dentro de los absorbidos
están la serotonina, la noradrenalina, la adrenalina, el fibrinógeno y el estabilizador de la fibrina. Por si acaso, la serotonina también se llama 5-hidroxitriptamina. Y dentro de los factores absorbidos están el factor 5, el factor 8, el factor 9, el factor 10 y el factor antiplasma de la coagulación. Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia entre un absorbido y un absorbido. Si nosotros agarramos una esponja, la metemos al agua, eso absorbe agua. Así están los factores absorbidos de la plaqueta, ¿sí? Dentro del soma de la plaqueta, están ahí adentro. Pero si agarramos un vidrio y lo metemos al agua, ¿se moja? Lo sacamos y no se moja dentro. El vidrio dentro sigue como es. Entonces los factores absorbidos son los que van a estar impregnados solamente en la superficie y momentáneamente. Entonces, todos estos factores después ya los vamos a desarrollar cuando llevemos coagulación. Todos estos factores absorbidos y absorbidos están dentro de la plaqueta, ajenos y propios. Estos van a participar activamente en la coagulación o hemostasia. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar por el momento ahí. Ahora, vamos a ver qué es una trombocitosis. La trombocitosis es el aumento de plaquetas. Y este aumento de plaquetas se debe a procesos de coagulación intravascular. Como hace rato, por ejemplo, un caso patológico es que cuando nosotros administramos sangre que no le corresponde a una persona, los aglutina los glóbulos rojos, los coagula y se produce una trombocitosis, porque se está produciendo una coagulación intravascular. Están aumentando el número de trombocitos por encima de esta cantidad. Y eso es malo. La trombocitopenia es la disminución de plaquetas. Y se produce en las enfermedades no coagulatorias, como por ejemplo la hemofilia.
¿Qué es la hemofilia? La no coagulación. ¿Saben qué es la hemofilia? Bien, les voy a explicar. Miren ustedes, esta enfermedad se produce por varios motivos, por varias razones, pero una de las principales es la cosanguineidad. Es decir, hace muchos años atrás, donde habían reyes, reinas, princesas y todas esas vainas, los de los que se creían de la nobleza se casaban entre ellos, entre parientes, a veces entre hermanos, primos hermanos, y tenían hijos, y estos hijos nacían con hemofilia, es decir, por eso viene lo que les decía antes. Cuando un hemofílico dobla el codo, empieza a salir sangre por acá. Cosa que yo les decía, cuando nosotros pisamos, doblamos, rompemos los glóbulos rojos ahí adentro, ¿no es verdad? Entonces no viven lo que dicen, lo que dicen algunos autores que viven. Entonces, los hemofílicos, al doblar las rodillas, empiezan a sangrar las rodillas. ¿Por qué? Porque el sistema de coagulación no funciona. ¿Sí? ¿Por qué? No hay plaquetas. ¿Y las plaquetas cómo funcionan? Eso vamos a ver en coagulación, pero ahora por el momento les voy a decir cómo funcionan las plaquetas. Las plaquetas en cualquier fisura vascular inmediatamente se agrupan y hacen un tapón plaquetario. Pero cuando no hay plaquetas, al doblar el codo, eso se estira, ¿no es cierto? Entonces de los hemofílicos se abre y empieza a salir sangre. Esa es la hemofilia. Entonces, estos niños, producto del incesto entre hermanos o entre primos hermanos, por la misma sangre, por el ADN conservado, se produce esta enfermedad, donde estos niños hemofílicos sangran por todas las mucosas. Los ojos sangran, la boca sangra, si es mujercita, la vagina sin motivo va sangrando, el ano, hombre y mujer, sangra, el pene del hombre también va sangrando porque hay mucosa en la uretra. Donde hay mucosas se produce sangrado espontáneo, es decir, uno no sabe por qué. A eso se le llama hemofilia. Del 100% de los casos de hemofilia, un 90% es debido a esta causa, a la cosanguinidad. Es decir, hay algunos que se casan entre hermanos, ¿no es cierto? Con la prima hermana, entonces esos son problemas de eso, de hemofilia. Y un 10% se produce por trastornos medulares en la producción de plaquetas. Bien, así más lo veremos y nos vamos. Plasma. El plasma es el 5% del líquido del cuerpo humano. Lo importante del plasma es un líquido intravascular. Miren ustedes, el plasma es un líquido intravascular, pero extracelular.
El plasma es importante porque en él están las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas, las más importantes son tres: albúmina, globulina y fibrinógeno. Bien, entonces las proteínas plasmáticas son importantes porque ellas son las que nos van a nutrir. Proteínas plasmáticas van a circular. Tenemos la albúmina, la globulina y el fibrinógeno. La albúmina es la que se encuentra en mayor proporción, de 3.5 a 5 gramos por ciento. La globulina de 1.5 a 3 gramos por ciento. El fibrinógeno de 0.20 a 0.40 gramos por ciento. Es el que menos existe. Y la concentración total de proteínas plasmáticas es de 6 a 7.8 gramos por ciento. O también puede ser en 100 ml. Estas proteínas plasmáticas son las que ejercen la presión osmótica dentro del aparato circulatorio. Son las que producen que salga y que entre líquido del espacio extravascular. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Muy bien. Estas proteínas plasmáticas son responsables del 15% de la capacidad amortiguadora de la sangre del pH. Estas proteínas plasmáticas son las responsables del 15% de la capacidad amortiguadora de la sangre. Bien, ahora, puede haber, ya hemos dicho la concentración, todo eso. Ahora, estas proteínas plasmáticas, como todo lo que estamos llevando, puede haber una hipoproteinemia o una hiperproteinemia. Una hipoproteinemia es la disminución de las proteínas plasmáticas en sangre circulante y generalmente se producen en trastornos hepáticos, porque las proteínas se producen en el hígado, o en los síndromes digestivos de mala absorción.
Y la hiperproteinemia sería un caso excepcional. ¿Sí? Si nosotros vemos una persona obesa, gorda, ¿qué creen que tiene? ¿Hipo o hiper? Hipoproteinemia. Porque su organismo está lleno de ¿qué? De hidratos de carbono, no de proteínas. ¿Sí? Si nosotros vemos una persona delgada más bien, vemos que tiene no hiper, pero sí tiene un buen estado de proteína. Pero generalmente los gordos, los obesos, y cualquier gordo no tiene un exceso de proteínas, más bien le faltan proteínas. Lo único que tiene es puro azúcar. Todo lo que nosotros consumimos, todo se convierte en azúcar. Glucosa. Lo único que contiene proteínas, ¿qué es? Las carnes. No vayan a creerse ustedes el cuento chino, el cuento chino de que hay proteína vegetal, no existe. No, en realidad no podemos procesarla. Los animales, ¿no? Porque quien tiene hemoglobina es la sangre. Y las carnes tienen sangre, son alimentadas por sangre. Las verduras, los vegetales tienen clorofila. No hay proteína. Ahora, lo que sí tienen algunas plantas son pectonas. Y no nos olvidemos que las proteínas son cadenas de polipéptidos. Y cada péptido está formado por cadenas pequeñas de peptonas. Ahora, algunos vegetales tienen pequeñas cantidades de peptonas, o sea, que no llegan a ser proteínas. No hay proteína vegetal, no existe. Ustedes van a observar aquellas personas que son veganas, es decir, que comen solamente verduras, están en un estado nutritivo lamentable. Con eso no estoy diciendo que hay que comer harta carne. Un buen pedazo de un filete, pescado, pollo, ¿sí? Todo un buen pedacito, suficiente. No es necesario tampoco comer pura lechuga, ni que fueran conejos. El ser humano, en su aparato digestivo en el estómago, tiene ácido clorhídrico, cosa que los animales que comen hierba no la tienen. Si nosotros lo tenemos, ¿por qué es? Porque tenemos que comer carne. Aquellas especies que carecen de ácido clorhídrico solamente son herbívoros. En cambio, nosotros, al tener ácido clorhídrico, tenemos la oportunidad de comer carne. ¿Por qué? Porque es la única fuente de proteína. Ahí nos quedamos y nos vemos lunes.